Muy bien, vamos a escuchar ahora a Lina Lara, también es estudiante de la maestría, nos presenta el trabajo Bivocalismos a propósito de la propia muerte en la obra de Pacona. Buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos. Bueno, en estos días solo me apetece hablar de los jóvenes, del derecho que tienen a manifestarse sin que los desaparezcan y los maten, del derecho que tienen a llevar una vida digna y, por qué no, a ser felices. Considerando lo anterior, me pregunto, ¿por qué habría de interesarnos la obra de Pacona cuando mueren y desaparecen tantos jóvenes en la actualidad? ¿Qué sentido tiene presentar fragmentos de sus poemas y hablar de bivocalismos? Es posible que desarrollando la segunda pregunta encontremos auxilio para la primera. Los bivocalismos son palabras dichas a dos voces. Bakhtin, el filósofo ruso que dedicó parte de su obra al estudio del lenguaje desde el punto de vista ideológico, escribe que la cultura popular siempre, en todas las etapas de su evolución, ha elaborado un punto de vista propio acerca del mundo y formas especiales para reflejarlo artísticamente en oposición a la cultura oficial. Lo anterior nos invita a buscar en las expresiones del pueblo esa voz que al afirmar algo deja ver otras cosas. Un ejemplo actual serían las palabras que muestran las mantas que portan los participantes de las marchas. Vivos se los llevaron, vivos los queremos. ¿De dónde surgen infinidad de preguntas? ¿A quién va dirigida la demanda? ¿A los observadores de la marcha? ¿A las autoridades? ¿A las de Guerrero solamente? ¿Por qué entonces entona el grito en varias ciudades del país y del mundo? Lo que vemos es que el reclamo arrastra exigencias que vienen de experiencias pasadas, de grupos vejados que unen el dolor de sus voces a las de estos padres desesperados ante los excesos, asesinatos, desapariciones y detenciones arbitrarias perpetrados por grupos hegemónicos, le hace fuerzas policíacas, políticas o delincuenciales. ¿Qué tiene que ver la obra de Pacona con todo esto? Francisca García Valle, conocida como Pacona, fue una mujer que vivió durante la primera mitad del siglo XX en Coatepec y la región. Sabemos que era hija del notario del pueblo y, por lo tanto, perteneciente a los grupos hegemónicos. Sin embargo, su condición de mujer, de escritora y de teatrera la colocaron del lado de los non gratos. ¿Y cómo lo iba a hacer de este modo si no estaba contenta con nada de lo que pasaba a su alrededor? A ella, a los 15 años, le daba por escribir sobre su propia muerte en un poema dedicado a su mejor amiga, en que decía: dejemos el mundo, dejémosle amiga, que a él felizmente ya nada nos liga, llevándole escucha la hora sonado, en el gran reloj del cielo colgado. ¿Sientes que la vida se te ha acabado al dejar tus padres, al dejar tu hogar? ¿Sientes hoy cual nunca tu pesada cruz? Cárgala y camina, te llama Jesús. Sufre y hazlo todo por amor de Dios. Piensa que sufrimos lo mismo las dos. ¿Por qué una joven se dirigía con estas palabras a su mejor amiga un día antes de que ambas cumplieran 15 años? El nombre del poema, Monjil, y la lectura de algunas líneas más abajo pueden guiarnos a comprender las razones por las que Pacona siente que muere o que quiere morir. Vámonos, amiga. Lo único que siento es que nos aguarda distinto convento. Para ti sus puertas abre el teresiano, para mí se abren las del franciscano. Desde mi punto de vista, el poema nos está hablando del poder que ejercían las autoridades religiosas en el contexto sociocultural en que vivía Pacona y de su reacción ante la decisión de sus padres de que cumpliendo 15 años fueran recluidas en un convento. Para entonces, Pacona dice a su madre: cuando yo muera, que no me prendan cirios, junto a su luz amarillenta y triste, mi último sueño no sería tranquilo. Que no me prendan cirios, madre, que amarilla la estancia voy a ver, cuando antes de marcharme
abra los ojos por última vez. Si ellos están prendidos, creo que mis ojos ya no podría cerrar, y al calor de sus llamas no sentiría el frío que la muerte da. ¿A quién dirige esta vez su voz en doble sentido? A su madre, que la quiere mandar al convento, y a sí misma, porque no quiere cerrar los ojos. Lo que le interesa es enamorarse, escribir y viajar a estudiar a la Ciudad de México. ¿A quién más podría estar dirigiendo esa voz que evoca la muerte? Posiblemente a la sociedad conservadora que vigilaba y castigaba, como nos dice Foucault, a dos jóvenes que se besan a los 18 años, como deja ver en su poema Misterio. El escándalo atroz, decía la gente, que abríase por la noche la ventana y esperaban llegar el día siguiente para ir a criticar muy de mañana. Las vecinas barriendo comentaban ese caso tan lleno de terror y al pensar en el diablo santiguaban a sus hijos objeto de su amor. Por fin quisimos esperar con calma en medio de una noche triste y fría y yo pude mirar que era tu alma que se estaba besando con la mía. Pacona está hablando de un contexto social y cultural que critica, se aterra y se santigua ante la expresión del amor de dos jóvenes. En este punto me permito volver al momento presente para preguntarme si hay alguna diferencia entre la sociedad que se santiguaba porque se besaba una pareja de jóvenes y la parte de la sociedad que ahora justifica la represión a los jóvenes que salen a las calles a exigir y a manifestarse, tachándolos de revoltosos y de delincuentes. Y me pregunto, ante estas reacciones, ¿cuántos jóvenes ahora dirían como Pacona? Dejemos el mundo, dejémosle amiga, que a él felizmente ya nada nos liga. Me pregunto también, ¿qué papel podemos jugar como sociedad en estos momentos en que mueren los que deben ir a la vida? Pacona no murió y logró estudiar en la Ciudad de México, escribir durante 30 años más y montar sus propias obras de teatro, gracias a que finalmente fue escuchada y pudo ir hacia la vida. ¿Qué pasaría si como sociedad escucháramos y acompañáramos a los jóvenes que en estos gritos bivocales lo que reclaman es el derecho a la vida y a la libre expresión de sus ideas? ¿Qué sentido tiene hablar a dos voces si la palabra no es escuchada? Bakhtin también dice que existimos en tanto nuestra palabra es escuchada por el otro, por los otros. La acción de la indiferencia, de la no escucha, mata a la palabra y mata a quien la enuncia. Como decíamos, Pacona finalmente se hizo escuchar y se volvió un personaje público que escribía poemas y obras de teatro que ponía en escena para presentarlas en 3 teatros que había en Coatepec y uno que estaba en Jico. Unos años más adelante, ya hecha una mujer, volvió a referirse a su muerte, pero de manera mucho más juguetona. Ahora hacía uso del imaginario social que había convertido a la figura de la Adelita en una valiente soldadera que andaba con los hombres a bordo del ferrocarril en plena Revolución Mexicana. Para ese entonces, Pacona jugaba con el escándalo que provocaba su imagen de diva, su puesto de regidor como parte del cabildo y su amistad con los hombres del pueblo, por lo que dice en el poema, y si Adelita se fuera al hospital. Si Adelita se fuera al hospital, al padre Ángel tendría que decir, hoy Señor con su amable permiso, entro allí pues no quiero morir. Se dirige en verso, líneas abajo, a su casero, a cada médico coatepecano, a los diferentes curas, a sus colegas maestros, a quien le cobra la luz y continúa. Y se iría al hospital en un coche que llevara a Elías o Joaquín, Toño, Carlos, Octavio y Santiago, Luis, Fabián, Mario o Betolín. En otro fragmento, si se fuera Adelita en el coche que llevara a Alberto Amorós, diría él, en el cielo tu padre con el mío duermen cerca de Dios. Y lo mismo diría Juan Martínez en su office que huele a café. Y diría Miguelito Domínguez y al compadre Arturo un hasta después. Y se iría al hospital Adelita, como siempre en el nombre de Dios.
y tras ella se irían los soldados más apuestos de su batallón. Así jugaba Pacona con su enfermedad. En su poema hablaba varias voces reflejando los imaginarios sociales en que como buena y valiente Adelita se burlaba del dolor, la enfermedad y la muerte. Se curaba en salud encomendándose a Dios y les decía a las vecinas que efectivamente se permitía ser amiga de los hombres en Coatepec. La visión de la muerte en México es lúdica y hasta festiva. La misma Frida Kahlo, contemporánea de Pacona, se pintó a sí misma muerta en su cama de la Casa Azul. Posadas pintó en traje de calaca a todos sus contemporáneos en tremendos jolgorios. Por todos lados se levantan altares, se hacen calaveritas literarias y nos comemos cráneos hechos a base de azúcar. En los altares se ponen las fotos de los muertos y se les ofrecen los platillos que más les gustaban. Ahora, sin embargo, la propia fiesta de muertos en México anda de luto, porque no se quieren llenar los altares con las fotos de los jóvenes que salieron en busca de mejores condiciones de vida. Por eso en las marchas se escuchan los gritos: vivos se los llevaron y vivos los queremos. Muchas gracias.